Bien, continuamos con esta entrevista con el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Tony Peñaguaba. El gobierno acaba de cumplir 2 años y el presidente de la República ha participado en una entrevista donde ha pasado balance a lo que son sus ejecutorias de gobierno. Hay cosas que el presidente dice, bueno, pues que prácticamente cosas que nunca se han hecho, dice que bueno, un buen gobierno. Y hay un tema que tú tocaste aquí la vez anterior con respecto a la parte del endeudamiento, y el presidente específicamente, sin hacerle esa pregunta, entró ahí y dice, bueno, critican que cojamos prestado, pero no critican que hemos pagado 21.000 millones de dólares en los 6 años que tengo en el gobierno. Entonces, pago y el presupuesto y las recaudaciones no me dan, tengo que ir a algún tipo de financiamiento. ¿Te pareció certera esa respuesta dada por el jefe de Estado? Bueno, es cierto, el país tiene capacidad de prepago, eso es indudable. Ahora, el problema es que la deuda no se ha quedado estática, ha ido subiendo, y ha ido subiendo, y ha ido subiendo. Entonces, no es sano que el umbral del 35% del Producto Interno Bruto en cuanto a la deuda se pase. Ya la República Dominicana sobrepasa el 50%. Creo que este año va a quedar en 52, 53%. Altamente elevado, independientemente de que tengamos capacidad de prepago. ¿Por qué? Porque tú dices, es cierto, tenemos capacidad de prepago. Ahora, va a llegar un momento en que la nómina del Estado será más grande, va a ser mucho más grande los gastos de servicios, de electricidad, de salud, de educación, y entonces va a haber que hacer recortes fundamentales en diferentes áreas que necesita el Estado para poder pagar el servicio de pago de deuda pública. Entonces pienso que debe haber un manejo en ese sentido. Yo di una idea, y lo dije en tu programa, Sí, claro. y la digo ahora. ¿Por qué no se paga el 0.75% de lo que se coja prestado? Si este año se cogió 2.000 millones de dólares, pues entonces no puede haber una capacidad de más de 1.500. O sea, para que haya una reducción de un 0.25% frente a la deuda. ¿Por qué? Porque Hasta que se llegue a un hasta que se nivel. haga un nivel más o menos manejable, un 30 o 35%. Porque es peligroso, porque la economía va bien. Y si un momento caemos en una depresión económica y quizás eso nos dificulte demasiado pagar el servicio de la deuda y los factores de riesgo internacionales cambian en la época dominicana, no haría daño. Y todo eso puede pasar en una economía. Entonces, es verdad que la economía dominicana es la segunda economía que más crece en América Latina, ¿cierto? Es verdad que a nivel macroeconómico el gobierno tiene números apreciables. Yo soy un político y digo las cosas como son. Lo que está mal es mal y lo que está mal y lo que está bien está bien. Yo entiendo que el gobierno, como todos los gobiernos del mundo, tiene sus luces y sus sombras. El presidente Danilo Medina es una persona bien intencionada. Es un presidente trabajador. Es un presidente preocupado por temas sensibles que existen en la República Dominicana. Es un presidente que parece que tiene vocación de servicio, sobre todo con los pobres. Porque solamente los que hemos ido a San Juan de la Maguana y conocemos el distrito municipal de Arroyo Cano, donde nació el presidente. Yo soy de allá, de ¿Tú me San Juan, entiendes? y Y conozco sabemos el nivel de pobreza que existía y que todavía existe, a pesar de que ha mejorado existe, sí, bastante. existe. Sabemos de dónde salió él. Una persona que haya salido de ahí tiene que tener sensibilidad social. Y de Porque no hecho, puede negar sus intereses. Y yo creo que él y tiene de hecho lo sensibilidad ponen social. de manifiesto todos los domingos Óyeme, juntándose. eso es indudable. Ahora, el gobierno, es verdad que ha cumplido con el 4%, es verdad que se han construido muchas aulas en la República Dominicana, es verdad que se le da los uniformes y los libros, que está la República Digital, que se le da desayuno, almuerzo y merienda, que los profesores están mejores pagos, pero eso no quiere decir al día de hoy que la educación esté resuelta. Están prácticamente la zapata hecha. Ahora tenemos que mejorar La calidad. la calidad. Y yo pienso que esa parte el gobierno tiene que estar consciente que tiene que resolverla. Hay un esfuerzo extraordinario en el país entero con cambiar los hospitales. Pero hay que mejorar el servicio del médico que tiene que darle el servicio en los hospitales. Y eso es algo que el gobierno también tiene que mejorar. Es cierto que ha habido una inversión en el campo. Yo que ando
dando vueltas por el país entero, veo que hay una gran producción agropecuaria en la República Dominicana y que yo entiendo que todavía tiene que seguir mejorando. Pero hay otros temas sensibles como la deuda pública, como la delincuencia que sale número 1. Es cierto que ahora el patrullaje mixto ha reducido un poco la presión que existía en la calle en cuanto a la delincuencia, pero genera todavía mucha delincuencia en los barrios. Es un problema que tiene el gobierno y que ya sale número 1 en todas las encuestas. Un tema que salía antes número 7, número 8. El costo de la vida es un tema ahora que está número 7, número 8. Fue cambiado prácticamente por el tema de la delincuencia. Y también está el tema de la corrupción y de la impunidad que existe en la República Dominicana y que existe en gran parte del país. Dice que él ha sido el presidente que más destituido, en su gobierno que más se ha destituido, que más se ha sometido, que más, o sea... Mira, yo creo que el gobierno le ha hecho falta información sobre los controles que ha puesto en la administración pública. Yo lo conozco porque soy político y me dedico a escudriñarlo, me dedico a buscar. Y es verdad que en la administración pública se han puesto muchos controles, pero los controles son muy recientes, son de hace un año, hace 2 años. Entonces la gente lo que ve es este boato, esta plutocracia de los políticos que vivían en un barrio, que están ahora en casas hoy en día monumentales, los ve con una serie de cosas que obviamente que con un sueldo no se pueden obtener. Entonces la gente entiende que hay mucho dispendio, la gente entiende que ha habido mucho robo al erario público y que hay impunidad. Y eso lo dicen las encuestas al día de hoy. Y no podemos negarlo. En todos los gobiernos, unos más y otros menos, ha habido corrupción y ha habido impunidad. La gente quiere gobiernos más pulcros, más honestos en la República Dominicana. Y pienso que la gente veía antes cómo vivían los políticos y cómo viven ahora. Y hay un cuestionamiento. Hoy en día la sociedad dominicana se ha empoderado más, es más exigente. Eso es así. Y obviamente que con las redes sociales se nota la gente cuando va a un restaurante, captan una foto y dice, ¿por qué esta persona en vez de estar en su despacho está al mediodía comiendo aquí y se pasó 4 horas y gastó 50,000 pesos? Y bebiendo buenos vinos. ¿Me entiendes? Entonces hay un cuestionamiento. Gente que está impuesto a beber romo, a beberse su brugal y se está bebiendo unos vinos carísimos. Entonces la gente obviamente cuestiona eso y los gobiernos tienen que ser mucho más honestos en este preciso momento. Entonces pienso que el gobierno tiene fallas en temas sustanciales como la migración. Te iba a hablar de ese tema, lo tengo anotado inclusive con un incidente que se produjo. Es un grave problema que tenemos. Yo lo estoy viendo en el país entero. El país está haitianizado, no podemos negarlo. Negarlo es negar realmente la esencia del país. Y está haitianizado en puntos sensibles. Tú te vas, por ejemplo, a Friusa y el casino dominicano y viven 70,000 personas. Entonces, ¿cómo es posible que un pueblo turístico, el más importante del país, tenga esa fragilidad con ese nivel de pobreza y de hacinamiento que existe hoy en día? Entonces es un problema que tenemos que resolver. No solamente con los haitianos, sino con otras nacionalidades que existen en el país. Entonces es un grave problema porque nos quitan empleo, nos quitan calidad, prácticamente nos crean mucho foco de contaminación en diferentes puntos geográficos del país. Y yo, quedando el país entero, te puedo decir a ti que aquí hay comunidades, distritos municipales, donde los dominicanos son los menos ya, no son los máximos. Sí, sí. Tú te vas, por ejemplo, a la línea noroeste, a Montecristi, y hay parajes, sesiones, donde prácticamente casi no hay dominicanos viviendo. Es la realidad al día de hoy. Lo que pasa es que hay mucha gente que solamente está prácticamente en el cuadrado de la capital o los principales puntos geográficos del país y no escudriñan el país, no lo visitan a fondo como lo visita uno políticamente hablando. Y creo que el gobierno ha fallado en esa situación. Claro, yo, que soy un político profesional, sé que hay una presión internacional, hay una presión del gobierno norteamericano, hay una presión de la comunidad europea, de que hay que ayudar a Haití y que nosotros somos los vecinos de ellos y que tenemos que cargar con parte de esa situación. Y yo digo, bueno, ok, está bien, hasta ahí yo te compro el discurso. Ahora, ¿qué están haciendo ustedes para ayudar a ese país? Porque usted no puede pretender que un país que tiene un 40 o 50% de niveles de pobreza en República Dominicana cargue con un país que tiene un 95% de nivel de pobreza. Porque entonces lo que hemos logrado avanzar, lo vamos a retroceder. ¿Qué hacemos nosotros con erradicar la malaria si de allá viene la malaria? Por decirte una sola enfermedad. Sí, claro. Y como esa hay otras enfermedades que en República Dominicana no existían y que ya existen al día de hoy. Producto de la pobreza ancestral que tiene la República de Haití. Entonces, ese problema nosotros no podemos cargar con él. Nosotros podemos ayudarlo a ellos, podemos ayudar a resolver el problema. Pero la comunidad internacional tiene que hacer su papel. Con el país más pobre del hemisferio occidental de América, que es Haití, y uno de los más pobres del mundo. Tony, y un poco también,
una manera poco responsable de parte de los gobiernos, de las autoridades haitianas también, porque con el incidente del pasado fin de semana, fue en territorio dominicano y dijeron que era ellos. Lo que el pasa propio presidente de lo que Haití pasa es dijo que, eso. mira cuál es el grave problema que tiene lamentablemente la República de Haití. Ellos son gente con un nivel de pobreza 4 o 5 veces inferior al que existe en la República Dominicana. La República Dominicana es prácticamente el aliciente de ellos. Para un dominicano ir a Nueva York, a Estados Unidos, es lo mismo que un haitiano vivir aquí. Para que la gente se ubique en esa situación. Las agendas internacionales dicen que la migración entre países se dan cuando el país que está en frontera tiene una economía Claro. 3 veces superior a la otra. En el caso de la República Dominicana hay una economía 5 o 6 veces superior a la de Haití. Entonces es imposible parar la migración. ¿Por qué? Porque gente muriéndose de hambre y que consigue fácilmente trabajo aquí no se va a quedar a morir de hambre ya. Y tenemos que hacer crítica a nosotros mismos los dominicanos. Hay 20 y pico de empleos que yo he contabilizado que antes lo hacían los dominicanos y que no hay forma ya que lo hagan. Ya es difícil tú ver un edificio al que hace prácticamente todos los mandados a los condóminos que sea dominicano. Tú lo ves. Hazte de cuenta cuando tú visitas cualquier edificio, cualquier amistad. Si la persona que está cuidando ese edificio, si la persona que limpia el edificio, que hace los mandados en ese edificio es dominicano, ante la dominicana. Así es. Ya la mayoría de los watchmen son ellos. Hay sitios donde ya inclusive un oficio que los dominicanos son muy celosos, que es el motoconchista. Ya hay motoconchista haitiano. Y mucho. Y mucho ya. No te voy a hablar de la industria sin chimenea, en gran parte que es no solamente el turismo, sino también las construcciones. Las construcciones tú vas a ver el ingeniero y el maestro constructor dominicano. ¿Tú me entiendes? Yo vivo, por ejemplo, en Alto Arroyo los Terceros y allá todas las personas que hacen todos los mandados de todo tipo, los herreros, los que limpian los parques, los que hacen la jardinería, las casas, son todos haitianos, no hay dominicanos. Y la agricultura, Y la ni hablar, agricultura, el sector ¿tú me entiendes? agropecuario Entonces, completo. estamos hablando que tenemos que ser honestos. Los dominicanos han abandonado eso. Porque los dominicanos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, que los padres se mueren, que son los que son agricultores, dejan cierta área de tierra, hay 4 hijos, y cada uno dice yo, aquí hay que vender. Y pone un negocito, o viene a la capital, y se pone a motoconchar. Porque es más fácil tú levantarte a las 7 de la mañana, hasta las 12 del mediodía, hacer 500 pesos, te acuestas, comes, y te levantas a las 3 de la tarde, haces 500 pesos más. Y tú haces 1,000 pesos, 1,500 pesos, juegas 2 o 3 palés, le dejas algo a la familia de comer y te bebes los tragos. Eso es lo que hace una gran parte de los dominicanos. Que está, no, óyeme, tenemos que decir las cosas como son. Y eso es lo que ha provocado realmente esa inmigración tan fuerte haitiana a la República Dominicana. Porque consiguen empleo. Pero también la falta de controles y toda la venalidad todo que eso hay. es cierto. Todo eso es también cierto. ellos entran porque tienen. Pero si no creamos condiciones en ese país para mejorar la economía de ese país, siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Ahora, lo que tenemos que tener es control, hasta por seguridad. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces hay incidentes que se dan en los barrios, donde un haitiano le corta la cabeza a un dominicano, le corta un brazo. Muchas veces no sabemos ni quién es, dónde vive, cuál es el nombre, cómo se llama, dónde están los familiares de él. Se va para Haití y se quedó el problema así. Entonces, hasta por un problema de seguridad nacional, tenemos que saber dónde viven, qué hacen, qué no hacen. Entonces no es posible ese tipo de cosas. Ese es uno de los... Hay un tema de regulación que el Estado ha tratado de mejorar y resolver, pero nosotros le damos los documentos gratis. Aquí el gobierno le cobra a su gobierno $100 por dar los papeles. Fíjate las complejidades que hay. Sin embargo, nosotros se los damos gratis. Entonces, hasta para dar los papeles es un problema de parte de su gobierno. Bueno, la OEA montó un operativo allá, un plan para documentarlo y lo abandonó porque no pudo. Entonces, tenemos un grave problema, el cual pienso que ha sido quizá uno de los talones de Aquiles del actual gobierno. Yo pienso que el gobierno tiene su luz y su sombra. Pienso que el presidente Danilo Medina ha mantenido los números macroeconómicos. Le está hablando a una persona que no es aliado, mi partido es aliado, pero yo soy un político, tengo que reconocer las cosas bien y las cosas que están mal. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Claro. Y yo veo un presidente preocupado. Obviamente, es un partido político, un comité político, no es tan fácil gobernar la República Dominicana. La gente piensa que los países pequeños son fáciles de gobernar, no, es más difícil. Los países grandes, como Estados Unidos, como Francia, tienen un esquema que tú no puedes variar.
y hay un Congreso que es el primer poder real. Aunque el primer poder del Estado en toda parte del mundo, aquí es un sello muy, allá no, allá el Congreso le enmienda la plana a cualquier presidente. Y tú no puedes cambiar las situaciones, aquí no. Aquí los presidentes son, aquí rey sin corona, son sistemas presidencialistas, en un país con mucho desbalance económico, con muchas situaciones. Tengo que admitir que he visto en este gobierno algunos, digamos, portentados caer presos. Vimos el caso, por ejemplo, del Grupo Metro. Tiene hoy en día un arresto domiciliario y tú no puedes decir, ya el que se roba un salchichón cae preso, sí. Pues también veo que los de cuello blanco también pueden caer presos. La justicia debe ser para todos. Así es. Y eso también es parte, quizá, de lo que la gente no ve en la República Dominicana, que ve mucha injusticia. Pero yo pienso que el país ha ido avanzando. Obviamente, no hay un empoderamiento de parte, sobre todo de la oposición. La oposición está un poco floja porque tiene muchos problemas internos. ¿Cómo va a ser? Sí, porque, por ejemplo, cuando tú ves... El PRM, por ejemplo, que tú lo conoces bien. Cuando tú ves, por ejemplo, que en la agenda, en la Cámara de Diputados, el PRM pone que hay que ver qué está pasando con el caso de Joao y acorralan el gobierno. Entonces viene otro sector del propio PRM y le manda una carta a Leonel Fernández, 18 años después, diciendo, ¿con qué recursos usted está haciendo esta institución? Hay una dicotomía. Está dispersa esa. Obviamente está dispersa, porque uno escoge un blanco y otro escoge otro blanco. Y entonces parecería como que están acomodando las situaciones. El hecho de que Ramfis Trujillo tenga un 8, un 10, un 12% en las encuestas, obviamente no son de personas afectas al gobierno, son personas desafectas. Entonces se supone que ese porcentaje debería tenerlo el partido opositor en la República Dominicana, y no lo tiene. ¿Por qué? Porque la gente siente que hay división, porque la gente siente que ese partido no tiene un discurso de defensa real a la situación del pueblo dominicano, y porque muchas veces, como ahora, finalmente se pusieron de acuerdo con el Estado para pasar una ley. Que eso no está mal, porque yo pienso que hay que cooperar. Claro. Eso no está mal. Lo que está mal es no hacerlo bien, no haber hecho una ley que realmente contribuya a que al país esté mucho mejor que el que estaba antes. A propósito de esa ley, ya el tiempo se acabó, Tony, de primarias. Tú que eres todavía joven, pero toda una vida, ¿cuántos partidos tú crees que harán, por ejemplo, una primaria con esta nueva ley? Mira, los únicos partidos que podrían hacer la primaria son los partidos mayoritarios. ¿Ustedes harán primaria el PRD? No te puedo decir, porque es una facultad que tienen los organismos del partido. Claro. Y máximo es su principal dirigente, que es el compañero Miguel Vargas Maldonado. Pero se supone que el PRD, que fue un partido que dijo que iba a primarias abiertas y que refirió a primarias abiertas, debía acogerse o a las primarias abiertas o a las primarias cerradas. Sobre todo para poder impactar sus candidaturas de cara al año 2020. Porque no es lo mismo tú sacas una candidatura producto de una asamblea de delegados o una reunión de dirigentes, una encuesta, que de unas primarias. Entonces saldríamos muy lesionados. Una candidatura que saldría prácticamente con un techo muy limitado. Entonces pienso que al PRD le convendría unas primarias, sea abierta o sea cerrada, pero finalmente será la decisión del partido. Claro. El partido tiene 70 y pico días para poder razonar eso, y pienso que en su momento lo va a discutir, va a discutir los organismos del partido. El PRM hará primarias. Sí. Bueno, harán primarias cerradas, que fue lo que dijeron ellos. Hasta el día de hoy lo que se vislumbra es que el Partido de Liberación Dominicana y que el PRM harán primarias. Habría que ver si el Partido Reformista y el PRD se van a acoger a las primarias. O sea, seguro ahora mismo nada más hay dos partidos. Bueno, yo diría que los partidos mayoritarios son los que tienen la potestad, porque tú pedirle a un partido minoritario que saca 20.000, 30.000 votos en una primaria sería un fracaso. Pero puede que ya haya existido doble discurso de gente que estuviesen propugnando por primarias abiertas y claro, no la hagan pero abierta. Claro, sí, lo puede haber. Lo que te quiero decir a ti es que también tenemos que admitir que los tiempos son muy ajustados. Sí. Organizar los partidos, cambiar la dinámica de los partidos, cambiar los estatutos de los partidos, cambiar la fisonomía de organizarte, la votación interna, la votación externa, con tanto tiempo para hacer una alianza, todas esas cosas van a influir realmente en que los partidos tengan o no la facultad de poder acogerse a las primarias partidarias. Y limpiar sus padrones también. O sea, es un tema complejo que es muy fácil usted verlo así en este estudio de televisión, pero cuando tú lo llevas a la práctica en los pueblos, municipios, los distritos, no es tan fácil como la gente lo ve. Te agradezco, Tony. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.